Muy buenos días para todos, que el Señor les bendiga. Les saludamos a todos aquí presentes y también los que nos acompañen por el internet de parte de la Iglesia Presbiteriana Reformada Pacto de Gracia en San José, Costa Rica. Deseamos una rica bendición del Señor para todos. Hoy continuamos nuestra serie sobre el libro de Hechos, la misión de Jesucristo en este mundo después del día de Pentecostés y después de que Jesús envía sus apóstoles. Vamos a saltar el pasaje donde el Evangelio llega a Samaria. Creo que todos están familiarizados cuando la persecución, después de que Esteban fue muerto, hubo persecución, se fueron los apóstoles, se fueron los cristianos esparcidos, muchos predicaron en Samaria y se convirtió el Simón, el mago, ¿se acuerda? Y muchos se convirtieron en Samaria, pero no había recibido el bautismo del Espíritu Santo hasta que fueron los apóstoles. Vamos a hablar de eso ahorita. Ahora leemos despuesito de todo eso, empezando en el versículo 26. Leemos Hechos 8:26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me diga, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, descendieron ambos al agua, Felipe el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, pasando, anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Como mencionamos, después del martirio de Esteban, Lucas ahora relata cómo el evangelio se expande fuera del pueblo judío a los gentiles. Los primeros fueron los samaritanos. Ustedes recuerdan, los samaritanos eran una mezcla de judíos con otras tradiciones, su religión también. Nunca habían sido recibidos por los judíos los menospreciaban y los aborrecían. Pero Jesucristo había hecho una labor en Samaria. ¿Se acuerda la mujer samaritana por el pozo? Y muchos habían creído en Cristo. Y ahora la predicación del mismo Cristo y los apóstoles llevó fruto y muchos, dice en la Biblia, creyeron, pero no habían recibido la presencia, la manifestación del Espíritu Santo hasta que llegaron los apóstoles. Ahora, esto no es prueba de una segunda unción.
como enseña algunas corrientes pentecostales. Eso no tiene base en la Biblia, contradice otras partes de la Biblia claramente. Más bien debemos entender esto como la presencia oficial de los apóstoles, que era necesario para confirmar la recepción de samaritanos en la iglesia. Dios esperó que los apóstoles presenciaran, pusieran manos para que Dios, en Cristo, mediante sus apóstoles, realmente estuvieran presentes, presenciaran como testigos oficiales de que los samaritanos eran incorporados. Ahora, seguidamente, Felipe es enviado a otra misión. Yo quiero que notemos la dirección divina en todo esto, hermanos. ¿Cuál sería la motivación para que usted comparta a Cristo con una persona no creyente? ¿Cuál es la motivación? Usted podría decir compasión por los perdidos. Usted me podría decir amor por esa persona. Tal vez me diga el gozo de conocer la verdad me impulsa. Pero no olvidemos, hermanos, que nosotros tenemos un mandato divino y directo: id y haced discípulos. Porque cuando falta la compasión, que a veces falta, ¿no? O cuando falta el amor, que no siempre lo hay como deberíamos tenerlo, o cuando falta el gozo, siempre hay un mandato: id y haced discípulos. Porque fuimos nosotros llamados por Cristo, salvados por Cristo, para gloria de Cristo. Algunos tienen la idea, muchos me siguen diciendo, es que si uno no siente sería hipócrita. No, hermano, esto hay que enfocar de otra manera completamente. O somos esclavos de Cristo o somos esclavos del pecado del demonio, nada más. ¿Cómo vamos a poner nuestra hipocresía supuesta o sentimientos como el último criterio cuando solo hay dos? O servimos a Cristo o servimos al demonio, nada más. Es irrelevante lo que nosotros estamos sintiendo. Tenemos un mandato: id y haced discípulos. Y Jesucristo le dice a Felipe: id por el camino de Gaza y hacedme un discípulo de un eunuco. Jesús ordena que sus mensajeros vayan a evangelizar ahora a los gentiles. Felipe enviado al eunuco, y luego en capítulo 9 y 10, Pedro enviado a evangelizar a Cornelio, centurión romano, gentil. Ahora, Cristo no solo busca a los gentiles, sino, por decirlo así, invade territorio gentil. Envía a sus discípulos a territorio ya fuera de Palestina, ya fuera de Israel, fuera de Jerusalén. Manda fuera, vaya, las puertas del Hades no prevalecerán. Eso no es que estamos encerrados y que nos esté dando el enemigo. No, hermano, las puertas de Satanás están ahí y la iglesia está haciendo el ataque. Y dice Jesucristo: anda, vaya. Hay personas elegidos mías para salvar. Y manda a Felipe por el camino a Gaza. Él era el sur de Palestina. Y luego es encontrado en Azoto, que es la antigua Asdod. Estas dos ciudades, estos dos lugares eran filisteas anteriormente. Y hoy van a pertenecer a Cristo Jesús. Entonces, hermanos, nosotros tenemos el mandato de Cristo cumpliéndose directamente en sus apóstoles. ¿A quién debían evangelizar? Fíjese que Jesús manda a hablar con individuos. Aquí, una persona, y Pedro luego a Cornelio específicamente. Los apóstoles predicaron a grupos. El día de Pentecostés era un grupo grande. Predicaban en el templo también. Pero sabe, hermano, el mensaje del evangelio es personal. El mensaje del evangelio es individual. Me acuerdo una vez leí de Spurgeon,
ahora no me acuerdo dónde lo leí, creo que en sus discursos a sus estudiantes. Spurgeon critica severamente a aquellos predicadores que solo quieren pararse en el púlpito y que vengan las multitudes. Cuando él dice, estos se olvidan que las ovejas son ganadas una por una. Es un poco irónico que Spurgeon dijera esto, porque Spurgeon llenó su iglesia y cuando hizo el tabernáculo metropolitano, la primera semana, la hicieron 5 veces más grande y la primera semana estaba lleno. Spurgeon, más que cualquiera, podía pararse en un púlpito y llegaba a las multitudes. Pero el concepto de Spurgeon, de su ministerio, era que él buscaba las ovejas una por una. Muchos no saben que la iglesia de Spurgeon tenía un ministerio, habían comprado cuadras y cuadras en Londres, donde tenían apartamentos para hermanas solteras y viudas de la iglesia. Él concebía su propio ministerio como buscando las ovejas una por una. Y Jesús aquí específicamente manda predicar el evangelio a un eunuco extranjero que se iba a África. Chicos, sabemos que es un eunuco. Un eunuco es operado para no poder tener hijos. Eran personas castradas. Muchas veces hacía esto porque trabajaba de mucha confianza en los palacios, con mujeres, etc. A veces eran operados de niños y los prepararon para trabajar en los palacios. Este eunuco y muchos de los eunucos tenían funciones muy altas, de mucha responsabilidad. Y este eunuco dice que era tesorero de todo el tesoro de Candace, la reina de Etiopía. Ahora, si nosotros leemos este pasaje con la mentalidad moderna de demasiados predicadores, podrían decir, claro que Jesús manda evangelizar a este tesorero de los tesoros de Candace, porque él tendría influencia política en la corte. Muchos evangélicos tristemente andan coqueteando poder político, pensando que van a traer algún beneficio para la iglesia o para el reino de Dios. El que es rey de reyes, pensamos que andamos ayudándole al rey de reyes, coqueteando con políticos y a veces hasta cediendo principios bíblicos para obtener favores políticos en la iglesia. Muchos dirían, claro, él era funcionario de la corte y podía tener influencia política en Etiopía para la nueva iglesia cristiana. O algunos otros dirían, y ahí, obviamente este eunuco tiene buenos medios. Él podía realizar viajes largos de Etiopía a Jerusalén, es un viaje largo, tenía carro, caballos, estaba sobre todo el tesoro de la reina. Usted sabe, bueno, sí saben, pero le voy a decir algunos nombres. Peter Wagner, que empezó con Iglesia y Crecimiento y ha terminado con Apóstoles y Profetas, junto con Ronnie Chávez, junto con muchos de nuestros compañeros de enlace, enseñan un concepto del progreso del reino de Dios, que Dios va a trasladar las riquezas del mundo a la iglesia. Eso es lo que enseñan y están esperando y predicando, de que va a haber un traslado de las riquezas de los impíos a los hijos de Dios. Y así va a avanzar el reino de Dios con riqueza terrenal, plata. Esos dirían, bueno, aquí está, aquí es el comienzo. El tesorero de toda la tesorería de la reina, por supuesto, está evangelizando al eunuco. Queridos hermanos, la realidad es otra. Este es un gentil africano excluido del templo por ser gentil. Él viajó a Jerusalén, pero no entró al templo. Él no puede haber sido prosélito. Siquiera los prosélitos eran
gentiles convertidos, circuncidados, convertidos al judaísmo. No podía ser prosélito tampoco porque los eunucos eran excluidos del templo, Deuteronomio 23:1. Este eunuco tenía dos puntos en contra, dos prohibiciones. Lo más que podía haber sido es una categoría que se llamaba temeroso de Dios. Es lo más que podía ser. Pero lo que él no sabía es que la cortina del templo ya se había rasgado en dos. Él no sabía eso todavía. Pero ese velo roto, hermano, simbolizaba que las barreras de la misma ley ceremonial habían sido quitadas. Y Jesús había dicho en Juan capítulo 12, Jesús había dicho, y yo, si fuere levantado a todos, etiopíos, eunucos, atraeré a mí mismo. Nosotros no sabemos cómo el eunuco sabía del Dios de la Biblia, qué sabía él de Jerusalén, etc. Pero él había viajado un viaje largo buscando la presencia de Dios. Había comprado una copia de la palabra de Dios. Y alguien había dicho, buscad y hallaréis. Y la fe de este eunuco iba a ser recompensada con luz plena. Y su peregrinaje iba a ser el principio de muchos que antes habían sido excluidos, pero ahora eran recibidos en Cristo. Yo quiero leer en Isaías 56, y si gusta, lo marca o lo anota, hermanos, porque esta profecía fue cumplida el día que Felipe evangelizó al eunuco. Isaías 53, del 3 al 7. Esta profecía el profeta anuncia, el extranjero que sigue a Jehová, no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí soy árbol seco, porque así dijo Jehová, a los eunucos que guarden mis días de reposo, y escojan lo que yo quiero, y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa, y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, y que amen su nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo, y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte, los recrearé en mi casa de oración, sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Dice Jehová el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel, aún juntaré sobre él a sus congregados. Qué lindo, hermano. Una profecía para eunucos, para extranjeros, para gentiles. La salvación del eunuco revela que la misión de Cristo, hermanos, al mundo es una misión de luz, de gracia, de amor y de poder divino. Luz y gracia. El eunuco lee, pero no entiende lo que está leyendo. Obviamente este eunuco era un hombre culto, era un hombre preparado, un hombre inteligente, un hombre que leía, no sabemos si leía el rollo en hebreo o griego, parece que leía tal vez el Septuaginta, pero era un hombre indagador. Y quiero, hermanos, que notemos el papel de la Biblia. El eunuco no iba en su carro, seguro un carro tapado del sol, ¿verdad? Un carro bueno, ahí cómodo, bebiendo agua de coco, no sé qué bebía, ¿verdad? Y comiendo higos secos, y que Dios manda a Felipe a decir, vaya y profetícele. Así no fue. Está leyendo la palabra de Dios, meditándola,
no entiende y Dios manda a su predicador a complementar, a llenar lo que le hace falta para que comprenda la palabra de Dios. Y por la providencia de Dios está leyendo el pasaje más claro del Antiguo Testamento sobre la muerte de Jesucristo. Fíjese en versículo 34, hemos regresado a Hechos capítulo 8, en versículo 35, dice que Felipe, abriendo su boca, le anunció el Evangelio de Cristo. ¿Qué hemos encontrado una y otra vez en Hechos, hermano? ¿Qué es lo que hablan los apóstoles? ¿Qué es lo que hablan los 7 servidores? ¿Qué es lo que habla Esteban? ¿Qué es lo que habla Felipe? Cristo. Le anunció el Evangelio de Cristo. Otra vez encontramos que el enfoque de su mensaje, el contenido de su mensaje es Jesucristo. Y Felipe predica la humillación y muerte de Cristo por los pecadores. Y qué hermosas deben haber sido esas palabras para este eunuco. Anteriormente sin esperanza de jamás poder unirse a los adoradores del templo. Seguro ese eunuco llegó cerca y se tuvo que quedar fuera mientras otros entraban a adorar a Dios. Y las ganas que sentía, el deseo que sentía de entrar y cantar al Señor. De entrar a ofrecer su sacrificio para el Señor. Y qué hermosas estas palabras tienen que haber sido de saber que la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo, el Cristo vivo, lo recibía, lo perdonaba y lo hacía acepto plenamente junto con todos los demás. Le pregunto a usted, ¿son hermosas las palabras del Evangelio para usted? ¿Son hermosas, emocionantes? ¿O son una carga? ¿O son aburridas? ¿O son rutinarias? ¿Has olvidado que usted era excluido de la asamblea de los santos por ser enemigo de Dios al haber violado su ley? Sin el mensaje que Cristo tomó nuestro lugar ante la justicia de Dios, hermanos, no hay evangelio, no hay buenas noticias, no hay buenas noticias. Me llegó a mis manos esta semana un libro sobre Martín Lutero. Lo compré porque creía que era de Martín Lutero, escritos de Martín Lutero. Resulta que es un libro de un teólogo que enseña aquí en Costa Rica, en la UBL, la Universidad Bíblica Latinoamericana, se llama señor Hoffman, acerca de Lutero. Este autor niega el sacrificio expiatorio de Cristo en boca de Lutero. Socava hipócritamente toda esperanza, volviendo la obra de Dios un amor sin contenido, sin fundamento y sin fruto verdadero. Porque reinterpreta el problema verdadero del hombre como simplemente la falta de solidaridad unos con otros. Reinterpreta la muerte de Cristo como meramente una solidaridad de Cristo con los oprimidos. Hoffman no acepta el pecado como ofensa contra la justicia de Dios que demanda satisfacción ante su tribunal, presentándose como Lutero, que es lo más problemático de este libro, presentándose como Lutero, se burla de los que creen que Cristo murió como sustituto. Pero no solo los liberales, como Hoffman, no solo los liberales minimizan la muerte expiatoria de Cristo, hermano. Muchos evangélicos también lo hacen. Con su Cristo inventado de prosperidad, con su Cristo que es un mero terapeuta, solo un psicólogo,
o el Dios bombero para encender, para apagar sus incendios. Muchos ignoran la obra fundamental de Jesucristo, su muerte expiatoria, su muerte sustitutiva por nosotros. Y ese fue lo que el eunuco leía, y eso fue de donde partió Felipe su mensaje para él. El verdadero evangelio que predicaba los apóstoles, que predicaba Felipe, explicaba la expiación de Cristo, hermano, su muerte sustitutiva ante el Padre, y también que las viejas barreras del Antiguo Testamento habían sido quitadas. El eunuco estaba tan feliz que mientras iba aceptando esto, asimilando esto, llegaron a un río y dice, pare el carro. Dice, aquí hay agua, usted me acaba de decir que si cree en Cristo debe ser bautizado. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Nada, si cree en Cristo, dice Felipe, bajémonos. Y de un solo creyó y fue bautizado. Luz y gracia, qué lindo. Luz y gracia llegó a la vida de aquel eunuco. Pero también amor y poder. La misión de Jesucristo no es solo de luz y gracia, hermanos, para samaritanos, para eunucos, para gentiles, sino es evidencia también de amor y poder divinos. Poder para romper todos los prejuicios, barreras y obstáculos. Casi todos los grupos, bueno, con que yo ando, siempre decimos, siempre piensan de que no discriminan, de que no, nosotros no discriminamos y denunciamos a aquellos que bárbaros, que discriminan y hace. Pero hermanos, casi siempre se puede notar formas de discriminar, formas de despreciar unos a otros. Probablemente entre nosotros, si realmente nos vamos a sincerar con nosotros mismos, habrá maneras en que nosotros levantamos barreras que no pueden levantarse, hermano. Pablo dice en Efesios capítulo 2 que el único muro que Dios mismo había levantado, que era entre judíos y gentiles, Cristo derribó esa barrera. Jesús derribó. Nosotros no somos quienes levantar ninguna otra barrera que no sea el nombre de Cristo. El poder de Dios se manifiesta en la iglesia primera, hermano, rompiendo los prejuicios y las barreras y haciendo una iglesia diversa, una iglesia increíblemente multicultural, multiforme. El amor de Jesucristo también se manifiesta por los que eran discriminados y rechazados como samaritanos, como los eunucos. Entonces, hermanos, es necesario que nosotros nos preguntemos, ¿somos una iglesia verdadera de Cristo u otra iglesia como las muchas, medio amorosa y medio frías? ¿Somos una iglesia medio abierta y medio argolla? ¿Somos una iglesia llena de personas dispuestas a ir como Felipe allá, a Gaza, a encontrarse con un desconocido? ¿O no? Tal vez estamos pensando, sí, pero Felipe seguro era soltero y libre. No, Felipe tenía familia. Nota dónde termina el capítulo, Cesarea. Más adelante, en Hechos, aparece Esteban con sus 4 hijas que profetizaban. Esteban tenía familia y no tuvo hijos varones, tuvo solo hijas, pero aprendieron bien a su padre que predicaba a Cristo a quien fuera, y se notaban sus 4 hijas doncellas por ser profetizadoras. Proclamaban porque habían aprendido a un padre que ardía en su alma el deseo de anunciar a Cristo. ¡Qué lindo! Somos una iglesia de esta manera, hermano. Yo quiero concluir no solo este pasaje, sino los capítulos anteriores que hemos visto. Hemos visto
la iglesia después de Pentecostés, uniéndose con diferentes problemas, los 7 servidores. Quiero resumir lo que hemos venido viendo. Punto número 1. En la iglesia diversa que Cristo está edificando, habrá malos entendidos. Habrán frustraciones debido a la mezcla de personas diferentes. Lo primero que nosotros debemos entender, hermano, es que la unidad del Espíritu, que es fruto de Pentecostés, no es automática. La unidad del Espíritu no sucede. La unidad del Espíritu requiere esfuerzo. La unidad del Espíritu requiere atención, número 1. Número 2, la solución para las tensiones creadas por la mezcla cultural, la mezcla social, no es dividirse en diferentes grupos cómodos. La solución es gozarse en lo que Cristo está haciendo y adaptar la iglesia a las necesidades de los más débiles. ¿Qué pasó con las viudas griegas? ¿Se acuerda? Que la primera iglesia en Jerusalén había crecido y había diferentes culturas en Jerusalén, griegas y hebreas. Y las viudas griegas estaban siendo ignoradas con sus necesidades. ¿Qué haríamos hoy en día? Muy fácil. Bueno, los griegos, entonces ustedes como hablan griego y su cultura es griega, su comida es griega, váyanse, hagan su iglesia griega. Y nosotros los hebreos vamos a hablar hebreo, nuestra comida hebrea, nuestras costumbres hebreas, nuestro culto en hebreo. Y entonces vamos a ser fraternales y todo, pero cada uno por su lado. Esa sería la solución nuestra probablemente hoy. Muy fácil, pero no fue la solución de Dios. No fue la solución de Dios. Los apóstoles dijeron, vamos a resolver esto de una forma que agrade al Señor. Vamos a nombrar 7 servidores y ellos van a atender esta solución y nos vamos a mantener unidos. Hermanos, nosotros tampoco no busquemos las soluciones fáciles, la que primero se nos ocurre carnalmente, humanamente. Busquemos las soluciones para nuestra iglesia conforme a Dios. 3. Para la obra diversa, multicultural que Cristo está haciendo, es vital que los líderes y la iglesia estemos llenos del Espíritu Santo. ¿Se acuerda que Jesucristo prohibió que los apóstoles trabajaran y salieran de Jerusalén hasta que hubiera venido sobre ellos el Espíritu Santo? Prohibió la necesidad de la llenura del Espíritu Santo. ¿Y cuál fue el requisito cuando los apóstoles le dijeron, tráiganos hombres para atender a las viudas? El requisito era que estuvieran llenos del Espíritu Santo. Hermanos, para que nosotros atendamos diferencias culturales, sociales, de personalidad, personas necesitadas, pobres, es necesario que nosotros estemos llenos del Espíritu de Dios. Que sea Dios que nos guíe. Pablo había dicho, no se llenen de vino, sed llenos del Espíritu Santo. Y eso tiene que ser nuestra meta, hermanos, que todos nosotros, todos, seamos dirigidos por el Espíritu del Señor. Obviamente que Él revela en lo que inspiró el Espíritu de Dios, la palabra. 4. Una iglesia diversa requiere ministerios diferentes. Los apóstoles reconocieron que ellos ya no daban abasto y con humildad ellos organizaron a los servidores, los 7 servidores. Mientras la iglesia crece y mientras Dios añade toda clase de personas, se necesitan expresiones de la multiforme gracia de Dios. La gracia de Dios no está limitada a usted, no está limitada a los dones que Dios a usted le ha dado ni a mí. La multiforme gracia de Dios es tan multiforme como son las diferentes personas y las diferentes necesidades. Entonces, hermanos, nosotros todos debemos tener las antenas puestas. ¿De qué manera yo, con los dones que Dios me ha dado, de qué manera yo puedo
servir a las necesidades que Dios y que las personas que Dios está trayendo a la iglesia. Esa debe ser la pregunta diaria. ¿De qué manera puedo servir? ¿De qué manera debo servir? Dios a mí me ha dado los dones necesarios para lo que Él está haciendo. ¿Cuál es mi deber? ¿Dónde está mi misión? ¿Dónde está mi tarea? Esa debe ser la preocupación de todo miembro de la iglesia. Y finalmente, hermanos, lo que aprendemos de Felipe con el eunuco es que Cristo va en busca de todos, aún aquellos que habían sido excluidos por la misma ley, como los eunucos, los gentiles y como usted y como yo. El velo se ha rasgado, hermano. El camino de Dios está abierto y este camino es el Evangelio. Las buenas noticias de la muerte sustitutiva de Cristo que Felipe compartió. No hay otro camino, no hay otro mensaje, no hay otra técnica que nosotros tengamos, hermanos, que no sea el Evangelio. Pregunto al terminar. Es este mensaje, hermano. Es este mensaje del Evangelio de Cristo, la obra sustitutiva de Cristo. Basta y sobra para que usted se goce en el Señor. Ha abrazado al Cristo del Evangelio por fe y al hacerlo es su todo, su gozo, su deleite, anunciarlo, servirle, servir a las personas que Dios está trayendo. Que así sea. Amén. Oremos. Padre, gracias por este pasaje. Gracias por Felipe, que te obedeció. Y tenemos este relato hermoso del eunuco que recibió a Cristo. Gracias que tú eres el Dios que busca las ovejas una por una. A nosotros nos buscaste y nos has incorporado en tu pueblo, Dios, con la misma misión de buscar a tus elegidos uno por uno, sirviendo con nuestros dones y talentos, así edificando una iglesia multifaceta, diversa, diferente, pero unida en Cristo y el Espíritu. Padre, gracias por nuestra iglesia. Pedimos, Padre, que tú nos llenes de este deseo, de este gozo, de este deleite que tuvo Felipe, de servir y de llevar otros a los pies de Cristo, Dios. Llénanos también a nosotros con este mismo deseo y que nuestra recompensa sea, Dios, la conversión del pecador a ti, la edificación de las viudas, Padre, la atención a los necesitados, el consuelo a los enfermos o a los entristecidos, que esa sea toda la recompensa que necesitemos, oh Dios. Padre, lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén y amén.